A sumar a la conversación, al análisis, a Mauro Lambombarda, que es profesor de Geopolítica de la Universidad de El Salvador. Profesor, ¿cómo le va? Soy Luciana Rubinska, gracias por este contacto. ¿Cómo se explica desde la docencia? ¿Cómo le explicaría a los alumnos y alumnas lo que está ocurriendo allí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros tendríamos que proponer una mirada geopolítica de este asunto que no invalida otro tipo de visiones que se están dando y que también son correctas. Este conflicto no puede separárselo del conflicto global geopolítico que en este momento impera, que es el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Eso es lo primero, no puede vérselo por separado. Bien. No podemos también desconocer que desde hace 50 años atrás, que justo se están cumpliendo ahora en estos días, los 50 años de esta alianza extraña entre Nixon y Mao, el mundo dejó de ser bipolar y pasó a tener tres protagonistas: China, Estados Unidos y en ese momento la Unión Soviética. Vino después el fin de la Guerra Fría. Rusia, por supuesto, que no desapareció, se desintegró la Unión Soviética, pero sigue siendo uno de esos tres protagonistas importantes, y el que sí ha crecido y se ha producido en los últimos años, lo hemos visto todos, el gran enfrentamiento global entre Estados Unidos y China. Y entonces surge necesariamente la pregunta, la consideración sobre qué rol va a jugar Rusia en ese conflicto. Por supuesto que China se adelantó a esto y buscó una alianza muy importante a partir de acuerdos, sobre todo energéticos, ¿no? Podemos decir que hoy en día China sustenta la economía rusa, que es una economía, si bien es débil comparada con las europeas o China o Estados Unidos, sobrevive gracias a ese dinero que aporta China. Y China necesita, por supuesto, el gas que le envía a Rusia, que es esencial para mantener su capacidad industrial, que es la fuente del poder chino, es la capacidad industrial y el comercio internacional. Ahora bien, este esquema parecería que ya subordina a Rusia a China y que ya ha tomado partido. Sin embargo, Estados Unidos no va a permanecer callado frente a esa posibilidad e intenta separar esa alianza. Pues veremos si lo hace con éxito o no. Una forma de separar esa alianza podría ser darle más poder a Rusia, que Rusia deje de ser un país que tenga que aceptar el dominio chino y ser un socio menor, y que Rusia empiece a retomar el protagonismo que tuvo hasta el que tuvo durante la Guerra Fría. Profesor, No es... lo detengo un segundito, quiero saber si acá tienen una mirada similar a la que está. Yo no tengo audio, así que no puedo saber qué está Ay, diciendo. perdón, pensé que estaba escuchando, que estaba hablando No. de los distintos partícipes importantes y el protagonismo que ha tomado China Rusia en los últimos años, y que quizás como estrategia también Estados Unidos deje que Rusia crezca y no sea un apéndice de China. Exactamente. No, por supuesto, se está formando, en este momento se está reconfigurando el orden político internacional, la distribución del poder, que se está delineando con dos ejes muy claros. Uno, el eje China-Rusia, con potencias regionales como podría ser Irán y alguna más local, Corea del Norte, y el eje más bien occidental, aunque de occidental no tiene nada porque está Japón, Australia, y sobre todo los países de la OTAN, ¿no? Como ejes centrales de un mundo no multipolar, un mundo de dos polaridades distintas, donde estas dos ejes de poder se están confrontando. O tripartito, profesor, como usted recién mencionaba, no sé si lo escuchó Adán. Bueno, Perdón, sí, porque claro Adán no lo escuchó, entonces intenté contar sí lo escuché, sintéticamente lo sí que lo decía. escuché, muy interesante. De todos modos, yo creo que hay que hacer algunas salvedades, que sería esta. Primero que nada, no creo que China esté muy interesada en mantener únicamente una alianza con Rusia y separarse de Europa, ¿no? Europa podría ser, es uno de los socios importantísimos de China. Pensemos solamente en las inversiones actualmente que tiene Alemania ahí. Entonces, yo no creo que China diga, bueno, quiero conformar un polo junto con Rusia, Corea del Norte y Pakistán para enfrentar a Europa, Estados Unidos. Segundo, tampoco está muy clara la posición de Europa, porque acá también hay un tema que hay que evaluar, que es ¿cuál es el rol de Europa? Uno habitualmente, acudiendo a un análisis ideológico,
que no es recomendable para la geopolítica, cree que hay una alianza entre Estados Unidos y Europa. Eso, pero de ningún modo es cierto. La prueba de eso es que el presidente Biden hace un mes que viene anunciando que Rusia va a invadir Ucrania y únicamente amenaza con sanciones económicas, y la principal sanción económica es el corte del Nord Stream 2, el gasoducto nuevo, que fue pagado por Alemania. Inclusive hay que estar muy atentos a los gestos en geopolítica y sacar de lado el barniz ideológico. El barniz ideológico termina confundiendo. Bien. Entonces, quería intervenir mi compañero Darío Gana. Y buenísimo lo que acaba de decir el profesor, porque China, que tiene sus propios conflictos en cuanto a lo protocolar o lo comunicacional, hoy tuvo una comunicación moderada, para decirlo de alguna manera, con respecto al conflicto y con respecto a la energía, lo que bien decía también el profesor. China, bueno, es tal vez quien más esté creciendo con respecto al peso que tiene sobre los precios de la energía, en su libro blanco, en sus perspectivas de lo que viene para China y su inserción en África, en Latinoamérica. El tema energía es prioritario, así que si hablamos de una guerra que tiene la energía también como eje principal, China tiene mucho que visualizar en cuanto al futuro cercano por su posición económica, ¿no? ¿Qué rol va a jugar Estados Unidos, que ya está jugando, por supuesto, y China, ya para seguir analizando el contexto geopolítico, profesor, y después quiero la opinión de Dan? Bueno, gracias. Sí, yo les diría una cosa. Ustedes recuerdan, en junio del año pasado, en Ginebra, se reunieron Biden y Putin. Fue la primera reunión entre ellos dos, que creo que fue la única. Ustedes no sé si recuerdan la foto que se sacaron, ¿no? Ambos sentados con un escritorio de por medio. Ahí Putin ni Biden, ninguno tenía problema con el COVID, ¿no? Con las distancias, ni los barbijos, ni nada. Estaban uno al lado del otro. Y entre medio, ¿qué había en esa mesa? Había un globo terráqueo. La imagen permite rememorar los acuerdos de Yalta. Se juntaron Biden y Putin y con un globo terráqueo en el medio. Yo creo que la imagen no debe haber caído muy bien en Beijing, ¿no? El excesivo protagonismo que Estados Unidos le brinda a una Rusia que ya no es la misma Rusia que conformaba la Unión Soviética, está demostrando que hay una suerte de entendimiento, podemos decir, por el cual Estados Unidos lo deja crecer. No en vano, los ejércitos rusos han estado presentes hace un mes en Kazajistán, hace un par de años que están en Siria, están en el norte de África, están en Mali, donde Francia se está retirando esta semana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puede ser que Rusia en pocos años está mandando sus tropas al resto del mundo? ¿Acaso la Unión Soviética pudo hacer eso cuando era la primera o segunda potencia mundial? Creo que hay un entendimiento. Y el destinatario de ese movimiento no solo es China, sino también es Europa. Europa, comandada por Alemania, se imaginó que con un poco de dinero podía llegar a Ucrania y comprarlo e incorporarlo a la Unión Europea. Rusia dio más de 20 millones de muertos para evitar que los alemanes se queden con Rusia en la Segunda Guerra Mundial. No fue hace tanto tiempo, fue hace 80 años. Más de 20 millones de muertos para evitar que los alemanes se queden con Rusia. Lo que no pudieron los tanques de Hitler, quizás lo están intentando a través de los negocios de la Unión Europea. Entonces, esperar que Rusia se cruce de brazos y vea cómo los países que integraban la Unión Soviética se pasan a la Unión Europea, bueno, es de una gran ingenuidad. Lo que pasa es que 10 años atrás no lo podía hacer, Rusia no podía salir a defenderlos, porque estaba Estados Unidos en defensa de la OTAN, de Europa. Pero ahora que China ha tomado un enorme protagonismo y que China se asocia con los países europeos, porque los europeos son socios de los chinos en muchísimos negocios, entonces Estados Unidos quizás los deja avanzar. Cuando en el 2014 Rusia tomó Crimea, Estados Unidos no movió un dedo. Y fíjense una cosa que es muy interesante también. Cuando China amenaza con invadir Taiwán, que sin duda Taiwán es parte de China, ¿no? Es parte de China, Estados Unidos lo ha reconocido. Estados Unidos acaba de poner su flota en estos últimos meses. Puso su flota. Ahí no actúa con debilidad o con ambigüedades. En cambio, cuando Putin dice voy a tomar Ucrania, le dice, bueno, yo te voy a cortar el Nord Stream 2.
Clarísimo, profesor. Muchas gracias por este contacto y por ayudarnos a Al entender qué es lo que contrario. está ocurriendo. Muy amable. Gracias, Dan. Muy amable. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Darío. Por favor. Nosotros